18. Cuando esta verdad fundamental, la más grande, ha sido derribada o debilitada, se sigue que también aquellas verdades que son conocidas por la enseñanza de la naturaleza deben comenzar a caer, a saber, que todas las cosas fueron hechas por la libre voluntad de Dios el Creador, que el mundo está gobernado por la providencia, que las almas no mueren, que a esta vida de los hombres sobre la tierra sucederá otra vida eterna. 19. Cuando se supriman estas verdades, que son como principios de la naturaleza importantes para el conocimiento y el uso práctico, es fácil ver lo que será de la moralidad pública y privada. No digamos nada de las virtudes más celestiales, que nadie puede ejercitar ni siquiera adquirir sin un don especial y la gracia de Dios, y de las que necesariamente no se puede encontrar rastro alguno en quienes rechazan como desconocidas la redención de la humanidad, la gracia de Dios, los sacramentos y la felicidad que se puede alcanzar en el cielo. Hablamos ahora de los deberes que tienen su origen en la probidad natural. Que Dios es el creador del mundo y su preceptor providente, que la ley eterna manda que se mantenga el orden natural y prohíbe que se altere, que el fin último de los hombres es un destino muy superior a las cosas humanas y más allá de esta estancia en la tierra, tales son las fuentes y los principios de toda justicia y moralidad. Si se eliminan estas enseñanzas, como pretenden los naturalistas y los masones, no se sabrá enseguida qué es lo justo y lo injusto, ni en qué principio se funda la moral. Y, en verdad, la enseñanza moral que solo goza de la aprobación de la secta de los masones y con la que pretenden que se instruya a la juventud es la que ellos llaman civil, independiente y libre, es decir, la que no contiene ninguna creencia religiosa. Pero lo insuficiente de esta enseñanza, lo falto de solidez y lo fácilmente que se deja llevar por todos los impulsos de las pasiones, lo demuestran suficientemente sus tristes frutos, que ya han comenzado a aparecer. Porque dondequiera que, al suprimirse la educación cristiana, esta enseñanza ha comenzado a reinar más plenamente, allí han comenzado a perecer rápidamente la bondad y la integridad de las costumbres, han crecido opiniones monstruosas y vergonzosas y ha aumentado en gran grado la audacia de las malas acciones. Todo esto es motivo de queja y de deploración. Y no pocos de los que de ninguna manera desean hacerlo se ven obligados por abundantes evidencias a dar no pocas veces el mismo testimonio. 20. Además, la naturaleza humana está manchada por el pecado original, por eso, más dispuesta al vicio que a la virtud. Para vivir virtuosamente es absolutamente necesario reprimir los movimientos desordenados del alma y hacer que las pasiones obedezcan a la razón. En esta lucha es necesario despreciar muchas veces las cosas humanas y soportar los mayores trabajos y penalidades para que la razón pueda siempre dominar. Pero los naturalistas y los masones, al no creer en las cosas que hemos aprendido por revelación de Dios, niegan que nuestros primeros padres hayan pecado, por consiguiente, piensan que el libre albedrío no está en absoluto debilitado ni inclinado al mal. Al contrario, exagerando más bien el poder y la excelencia de la naturaleza y colocando en ella únicamente el principio y la regla de la justicia, no pueden siquiera imaginar que sea necesaria una lucha constante y una firmeza perfecta para vencer la violencia y el dominio de nuestras pasiones. Por eso vemos que los hombres se dejan tentar públicamente por los múltiples atractivos del placer, que hay periódicos y folletos sin moderación ni pudor, que las obras de teatro son notables por su licencia, que se buscan sin pudor diseños para obras de arte en las leyes de un así llamado verismo, que se idean con sumo cuidado los artificios de una vida suave y delicada, y que se buscan con diligencia todos los halagos del placer con los que se puede adormecer la virtud. También obran de manera perversa, pero al mismo tiempo con total coherencia, quienes suprimen la esperanza de los goces del cielo y rebajan toda felicidad al nivel de la mortalidad, hundiéndola, por así decirlo, en la tierra. De lo que hemos dicho puede servir como confirmación el siguiente hecho, que no es tan asombroso en sí mismo como en su expresión manifiesta. Pues como generalmente nadie está acostumbrado a obedecer a los hombres astutos y hábiles con tanta sumisión como aquellos cuya alma está debilitada y quebrantada por el dominio de las pasiones, ha habido en la secta de los masones algunos que claramente han determinado y propuesto que, astutamente y con un propósito determinado, la multitud debería ser saciada con una licencia ilimitada del vicio, ya que, una vez hecho esto, fácilmente caería bajo su poder y autoridad para cualquier acto de osadía. 21. En cuanto a la vida doméstica, la doctrina de los naturalistas se resume casi en su totalidad en las siguientes afirmaciones, que el matrimonio pertenece al género de los contratos comerciales, que pueden ser revocados por la voluntad de quienes los han celebrado, y que los gobernantes civiles del Estado tienen potestad sobre el vínculo matrimonial, que en la educación de la juventud no se debe enseñar nada en materia de religión como una opinión cierta y fija, y que cada uno debe ser libre de seguir, cuando llegue a la mayoría de edad, lo que prefiera. Los masones están plenamente de acuerdo con estas cosas, y no solo concuerdan,
sino que desde hace mucho tiempo se han esforzado por convertirlas en ley e institución, pues en muchos países, incluso en los nominalmente católicos, se ha decretado que no se considerarán lícitos los matrimonios que no sean los contraídos por el rito civil, en otros lugares la ley permite el divorcio, y en otros se hace todo lo posible para que sea lícito lo antes posible. Así, pues, se acerca rápidamente el tiempo en que los matrimonios se convertirán en otro tipo de contrato, es decir, en uniones cambiantes e inciertas que la fantasía puede unir y que la misma fantasía, al cambiar, puede desunir. La secta de los masones, con la mayor unanimidad, se esfuerza también por encargarse de la educación de la juventud. Creen que pueden fácilmente amoldar a sus opiniones esa edad blanda y dócil y doblegarla a su antojo, y que nada puede ser más apropiado que esto para capacitarlos para educar a la juventud del Estado según sus propios planes. Por eso, en la educación e instrucción de los niños no permiten a los ministros de la Iglesia ninguna participación, ni en la enseñanza ni en la disciplina, y en muchos lugares han procurado que la educación de la juventud esté exclusivamente en manos de los laicos, y que no se introduzca en las instrucciones sobre la moral nada que trate de los deberes más importantes y más sagrados de los hombres hacia Dios. 22. Vienen, pues, las doctrinas políticas, en las que los naturalistas establecen que todos los hombres tienen el mismo derecho y que son en todo iguales y de igual condición, que cada uno es naturalmente libre, que nadie tiene derecho a mandar a otro, que es un acto de violencia exigir a los hombres que obedezcan a otra autoridad que la que ellos mismos obtienen. Según esto, pues, todo pertenece al pueblo libre, el poder se ejerce por mandato o permiso del pueblo, de modo que, cuando cambia la voluntad popular, los gobernantes pueden ser depuestos legítimamente y la fuente de todos los derechos y deberes civiles está en la multitud o en la autoridad gobernante cuando ésta se constituye según las doctrinas más recientes. Se sostiene también que el Estado debe existir sin Dios, que en las diversas formas de religión no hay razón para que una preceda a otra, y que todas deben ocupar el mismo lugar. 23. Es demasiado conocido para que se necesiten pruebas de que estas doctrinas son igualmente aceptables para los masones y que ellos quisieran constituir estados según este ejemplo y modelo. Hace ya algún tiempo que se han esforzado abiertamente por lograrlo con todas sus fuerzas y recursos, y con ello preparan el camino a no pocos hombres más audaces que se apresuran a cosas aún peores, en su empeño por obtener la igualdad y la comunidad de todos los bienes mediante la destrucción de toda distinción de rango y de propiedad. 24. De la breve exposición que hemos hecho se desprende con claridad qué es y qué camino sigue la secta de los masones. Sus dogmas principales están tan en desacuerdo con la razón que nada puede ser más perverso. Querer destruir la religión y la Iglesia que Dios mismo ha establecido y cuya perpetuidad asegura con su protección, y restablecer después de un lapso de 18 siglos las costumbres y los usos de los paganos, es una gran necedad y una audaz impiedad. No es menos horrible ni más tolerable que rechacen los beneficios que Jesucristo obtuvo tan misericordiosamente, no solo para los individuos, sino también para la familia y para la sociedad civil, beneficios que, según el juicio y el testimonio de los enemigos del cristianismo, son muy grandes. En esta loca y perversa empresa casi podemos ver el odio implacable y el espíritu de venganza con que el mismo Satanás está inflamado contra Jesucristo. Así también el esfuerzo estudioso de los masones para destruir los fundamentos principales de la justicia y la honestidad, y para cooperar con aquellos que desearían, como si fueran meros animales, hacer lo que les plazca, solo tiende a la ruina ignominiosa y vergonzosa de la raza humana. El mal se acrecienta con los peligros que amenazan a la sociedad doméstica y a la sociedad civil. Como hemos demostrado en otro lugar, en el matrimonio, según la creencia de casi todas las naciones, hay algo sagrado y religioso, y la ley de Dios ha determinado que los matrimonios no se disuelvan. Si se los priva de su carácter sagrado y se los hace disolubles, se producirán trastornos y confusión en la familia, se privará a la mujer de su dignidad y los hijos quedarán sin protección en cuanto a sus intereses y bienestar. No tener en cuenta la religión en los asuntos públicos, y en la organización y administración de los asuntos civiles no tener más respeto por Dios que si no existiera, es una temeridad desconocida para los mismos paganos, pues en su corazón y en su alma la noción de una divinidad y la necesidad de la religión pública estaban tan firmemente arraigadas, que habrían creído más fácil tener una ciudad sin fundamento que una ciudad sin Dios. La sociedad humana, en efecto, para la que estamos formados por naturaleza, ha sido constituida por Dios, el autor de la naturaleza, y de él, como de su principio y fuente, fluyen con toda su fuerza y permanencia los innumerables beneficios con que abunda la sociedad. Así como cada uno de nosotros está amonestado por la misma voz de la naturaleza a adorar a Dios con piedad y santidad, como dador de la vida y de todo lo que hay de bueno en ella, así también y por la misma razón, las naciones y los estados están obligados a adorarlo, y, por lo tanto, es claro que quienes pretenden eximir a la sociedad de todo deber religioso actúan no solo injustamente,
sino también con ignorancia y necedad. 25. Como los hombres nacen por voluntad de Dios para la unión civil y la sociedad, y como el poder de gobernar es un vínculo tan necesario de la sociedad que, si se le quita, la sociedad debe romperse inmediatamente, se sigue que de aquel que es el autor de la sociedad ha venido también la autoridad para gobernar, de modo que quien gobierna, es ministro de Dios. Por lo cual, como así lo exige el fin y la naturaleza de la sociedad humana, es justo obedecer los justos mandatos de la autoridad legítima, como es justo obedecer a Dios que gobierna todas las cosas, y es totalmente falso que el pueblo tenga el poder de dejar de lado su obediencia cuando quiera. 26. De la misma manera, nadie duda de que todos los hombres son iguales entre sí en cuanto a su origen y naturaleza comunes, o al fin último que cada uno tiene que alcanzar, o a los derechos y deberes que de ellos se derivan. Pero, como las capacidades de todos no son iguales, como unos difieren de otros en las facultades de la mente o del cuerpo, y como hay muchísimas diferencias de maneras, disposición y carácter, es sumamente repugnante a la razón tratar de confinar a todos en la misma medida y extender la igualdad completa a las instituciones de la vida cívica. Así como una condición perfecta del cuerpo resulta de la conjunción y composición de sus diversos miembros, que, aunque difieren en forma y propósito, forman, por su unión y la distribución de cada uno en su lugar apropiado, una combinación hermosa de estar juntos, firme en fuerza y necesaria para el uso. Así también, en la comunidad, hay una desemejanza casi infinita de los hombres, como partes de un todo. Si todos fueran iguales y cada uno siguiera su propia voluntad, el Estado parecería muy deformado, pero sí, con distinción de grados de dignidad, de ocupaciones y de empleos, todos conspiraran adecuadamente para el bien común, presentarían la imagen de un Estado bien constituido y conforme a la naturaleza. 27. Ahora bien, los errores que hemos descrito son los que más peligros deben temer a los Estados. Si se elimina el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, se desprecia la autoridad de los gobernantes, se permite y se aprueba la sedición y se impulsan las pasiones populares a la anarquía sin otro freno que el del castigo, se seguirá necesariamente un cambio y una destrucción de todas las cosas. Y este cambio y esta destrucción son deliberadamente planeados y propuestos por muchas asociaciones de comunistas y socialistas, y la secta de los masones no es hostil a sus empresas, sino que apoya en gran medida sus planes y comparte con ellos sus principales opiniones. Y si estos hombres no se esfuerzan inmediatamente y en todas partes por llevar a cabo sus ideas extremas, no hay que atribuirlo a su doctrina y a su voluntad, sino a la virtud de esa religión divina que no puede ser destruida, y también a que la parte más sana de los hombres, que se niega a ser esclava de las sociedades secretas, resiste vigorosamente a sus insensatos intentos. 28. Ojalá todos los hombres juzgaran el árbol por sus frutos y conocieran la semilla y el origen de los males que nos acechan y de los peligros que nos acechan. Tenemos que vernoslas con un enemigo astuto y engañoso que, para complacer los oídos de los pueblos y de los príncipes, los ha atrapado con palabras suaves y con adulación. Los masones, congraciándose con los gobernantes bajo el pretexto de la amistad, han tratado de convertirlos en sus aliados y poderosos ayudantes para la destrucción del nombre cristiano, y para poder incitarlos con más fuerza, han acusado con decidida calumnia a la Iglesia de contender envidiosamente con los gobernantes en asuntos que afectan a su autoridad y poder soberano. Habiendo asegurado con estos artificios su propia seguridad y audacia, han comenzado a ejercer un gran peso en el gobierno de los estados, pero, sin embargo, están dispuestos a sacudir los cimientos de los imperios, a hostigar a los gobernantes de los estados, a acusarlos y a expulsarlos, siempre que parezcan gobernar de un modo distinto al que ellos mismos hubieran deseado. De la misma manera, han engañado al pueblo con lisonjas, proclamando a viva voz la libertad y la prosperidad pública y diciendo que era gracias a la Iglesia y a los soberanos que las multitudes no habían sido sacadas de su injusta servidumbre y pobreza, han engañado al pueblo, excitando a éste con la sed de novedades, lo han incitado a atacar tanto a la Iglesia como al poder civil. Sin embargo, la expectativa de los beneficios que se esperaban es mayor que la realidad. En efecto, el pueblo común, más oprimido que antes, se ve privado en su miseria de ese consuelo que, si las cosas se hubieran arreglado de manera cristiana, habría tenido con facilidad y en abundancia. Pero quien lucha contra el orden que la divina providencia ha constituido, paga generalmente el castigo de su orgullo y encuentra aflicción y miseria allí donde temerariamente esperaba encontrar todas las cosas prósperas y conformes a sus deseos. 29. La Iglesia, si manda que los hombres obedezcan principalmente y sobre todo a Dios, Señor soberano, se cree equivocadamente y falsamente que envidia el poder civil o que se arroga algunos de los derechos de los soberanos. Por el contrario, enseña que lo que se debe al poder civil debe serle dado con convicción y conciencia del deber. Al enseñar que el derecho de gobernar proviene de Dios mismo,
Añade una gran dignidad a la autoridad civil y una pequeña ayuda para obtener la obediencia y la buena voluntad de los ciudadanos. Amiga de la paz y defensora de la concordia, abraza a todos con amor maternal, y sin querer ayudar más que al hombre mortal, enseña que a la justicia se debe unir la clemencia, la equidad a la autoridad y la moderación a la legislación, que no se debe violar el derecho de nadie, que se deben mantener el orden y la tranquilidad pública, y que la pobreza de los necesitados debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por la caridad pública y privada. Pero por esta razón, para usar las palabras de San Agustín, los hombres piensan, o quieren hacer creer, que la doctrina cristiana no conviene al bien del Estado, pues quieren que el Estado se funde no en la virtud sólida, sino en la impunidad de los vicios. Sabiendo estas cosas, tanto los príncipes como el pueblo obrarían con sabiduría política y según las necesidades de la seguridad general, si, en lugar de unirse a los masones para destruir a la Iglesia, se unieran a la Iglesia para repeler sus ataques.